hablado anteriormente. ¿Sí? Bueno. El sistema nervioso, como sistema que es, pues está formado por unas células. Las células del sistema nervioso son dos grandes tipos de células. Unas células que se van a llamar neuronas y otras células que se van a llamar células de la glía o neuroglias. ¿Sí? En términos generales, la neurona es la célula funcional del neuroeje. A través de esas neuronas es que se va a producir lo que habíamos hablado de las funciones. Se va a conducir, se va a transmitir todo el impulso, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo que hacen las células de la glía es darle soporte, darle sostén a las neuronas. Darle el soporte, darle el sostén a las neuronas. ¿Sí? Las células de la glía, ¿dónde está el marcador? Gracias a las personas que me recogieron el marcador. Las células de la glía son astroglias o astrocitos, microglias, oligodendroglias, también llamadas oligodendrocitos, y las células de Schwann. Oligodendroglias. Los astrocitos tienen la función de defensa. ¿Sí? Constantemente nosotros vivimos expuestos porque nos pueden entrar microorganismos por la nariz y una partecita de esos microorganismos se pueden ir al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Al neuroeje. Las microglias, soporte, sostén. Las oligodendroglias y las células de Schwann tienen la misma función. Ya ahorita les digo cuál es la función y ahorita les digo cuál es la diferencia. ¿Sí? El segundo tipo de células son las neuronas. Bueno, acá tenemos los astroglias o astrocitos que reciben ese nombre porque parecen como un sol, como unas estrellas. ¿Sí? Acá tenemos los oligodendrocitos, oligodendroglias, y acá tenemos las microglias. ¿Sí? Ahora, la neurona, la célula funcional, como les decía, a través de la neurona es que se van a conducir esos impulsos, van a viajar esos impulsos. La neurona, pues como célula que es, tiene unas partes. Tenemos un cuerpo o soma, ¿sí? Dentro de ese cuerpo o soma están hay un citoplasma, tiene un citoplasma y tiene un núcleo, y dentro de ese núcleo, dentro de ese citoplasma, pues están todos los organelos que tiene una célula, ¿sí? Hay ribosomas, hay retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, hay mitocondrias, ¿sí? Y dentro del núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo, ¿qué es lo único que no tienen las neuronas en el núcleo que sí tienen las otras células en su núcleo? ¿Cómo? No, no tienen. ¿Qué es lo único que no tienen las neuronas en su núcleo que el resto de células de nuestro cuerpo sí tienen? El material genético. ¿Qué tipo de material genético? ¿El qué? ADN. ADN. Y por eso es que las neuronas, como no tienen ADN, no se regeneran. Es verdad y es mentira. En mi época nos enseñaron eso, porque no se regeneraban. Y es verdad, pero resulta que hay un médico sin oficio que descubrió que sí hay unas neuronas que tienen ADN. Y esas neuronas están en una parte específica del cerebro que se llama el lóbulo límbico. Las neuronas del lóbulo límbico son las únicas, oíganlo, que sí tienen ADN, o sea que sí tienen capacidad de ¿qué? Son las únicas, por eso les decía ahorita que es verdad y es mentira. O sea, es verdad que, pero no todas las neuronas no tienen ADN, porque hay unas neuronas del lóbulo límbico que sí tienen ADN. ¿Alguien sabe quién fue ese médico sin oficio que descubrió eso? País de ese médico. ¿Dónde nació ese médico? Usted lo tiene
que saber porque ese tipo fue hace un tiempo, en pandemia. Él fue un boom impresionante. Diga un país cualquiera. ¿Qué? Un país, ahora no conoce ningún país. México, ya sé que ustedes van a decir México, el uno México y el otro Estados Unidos. Diferente a México y a Estados Unidos. Argentina, no. Sí, que no importa. China, Inglaterra, Alemania. ¿Qué parte de Alemania? ¿Berlín? Tampoco, ninguno, no es Alemania. No sé. Tampoco. ¿Cómo? Colombia. El doctor Ginas, médico de la Javeriana. Al pobre tipo casi lo echan de la Javeriana y de la Nacional. Es médico de la Javeriana, hizo su tesis en la Nacional y casi lo echan. Cuando estaba en la Javeriana, el tipo despedazaba esos cadáveres que daba miedo y casi por eso lo echan de estudiar medicina en la Javeriana, porque el tipo agarraba y llegaba y se metía en el anfiteatro allá en la Javeriana, se metía y de pues sí, como todo estudiante usted puede entrar al anfiteatro pues a estudiar, y el tipo agarraba eso y lo convertía en pura rila y casi lo echan. El tipo hoy día es un cerebro fugado de Colombia, él pertenece a los grandes sabios de Colombia, ¿sí? El tipo se lo llevó a Estados Unidos, el tipo trabaja en la NASA. Ustedes vieran el laboratorio que la NASA le hizo al doctor Ginás, es como de grande toda esta cuadra, ¿sí? El tipo es como el divino niño, el tipo allá en la NASA es como el divino niño, pedid y se os dará, el que pide, recibe. Todo lo que pidáis en mi nombre os será concedido. ¿Mm? El tipo fue el que descubrió que las neuronas del lóbulo límbico tienen ADN. Hoy día él tiene un cultivo de neuronas del lóbulo límbico a ver si sirven como células madre para aquellos pacientes que por alguna lesión neurológica se les destruyeron esas neuronas que no tienen ADN. En este momento, por ejemplo, en los pacientes que tienen cuadriplejías, en los pacientes que tienen paraplegia, ¿sí? se les pone células madre, células totipotenciales madre que salen ¿de dónde? ¿De dónde están saliendo esas células madre? ¿De dónde? No. ¿De dónde están saliendo esas células madre? Dígame una parte del cuerpo. ¿Ah? Y aquí hay laboratorios que usted paga y le tienen las células madres, pero solamente las tienen por 10 años. No, mentira, las tienen por 6 años. Y ya se pierden. Pero en el evento que algún paciente las llegue a necesitar, las venden, esas células madres para ponerle esas células madres a los pacientes. La placenta. Perdón, ¿El cordón umbilical? ¿El qué? El cordón umbilical. El cordón umbilical. Del cordón umbilical. Entonces, digamos, los laboratorios donde tienen esos bancos de célula madre le ofrecen a las embarazadas, la pareja le dice, mire, por tanta plata, apenas nazca el bebé, le quitamos un pedazo de cordón umbilical y se lo mantenemos guardadito por si lo llegan a necesitar usted. Y si no, usted está en la capacidad de poderlas vender. ¿Por cuántos años se lo tienen? 6 años. Porque ya después de 6 años las células madres ya no sirven. ¿Sí? Y él en ese momento entonces tiene un cultivo. ¿Cuáles serán las neuronas? ¿Qué será más fácil? Analicemos. Que a una persona que sufrió, por ejemplo, Fernando Montoya, el director técnico del 11 Caldas, que le dispararon y tuvo una sección medular y el tipo hoy día está cuadripléjico. A él le implantaron células madre, pero no de cordón umbilical, células madre normales, por así decirlo. ¿Qué serán para ustedes más efectivos? ¿Qué creen ustedes? Que se le implante a una persona como esta, células madre totipotenciales o neuronas que tengan la capacidad de regenerarse.
y que son neuronas que van a tener la capacidad, son neuronas. O sea, ¿quién se parece más a una sección medular? ¿Una célula madre o una neurona que tenga capacidad regenerativa? La neurona. Una neurona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella ya viene diferenciada. ¿En qué? En neurona. Simplemente que tiene que ¿qué? Aprender, ¿cierto? Aprender qué función están cumpliendo allá esas neuronas donde la pusimos. Una célula madre, ¿qué tiene que hacer? Acuérdense por allá a principios del semestre cuando estábamos viendo hueso, ¿sí? Y que yo me acuerdo que les decía, sobre esto, células van a una proteína y las va a convertir en osteoprogenitora, sobre este controlcito, ¿Qué tiene que hacer esa célula madre? Pues primero que todo, diferenciarse. Y eso gasta mucho tiempo. Pero bueno, o sea, que no suene que yo, o sea, que estoy en contra de eso, no. Pues que una persona completamente cuadripléjica, que no pueda sino mover la cabeza, a que con el tiempo esa persona de pronto ya pueda mover los brazos, ¿sí? Pues eso es ganancia, porque ya por lo menos puede mover los brazos. No sé si ustedes conocen a no sé si es de la Cámara o del Congreso, no, el Congreso creo que no es, que no sé si es del Senado o de la Cámara, a Klopatovsky, un político, Klopatovsky. Él también tuvo cuadriplejía porque el tipo era con el hermano, son de esos de automovilismo acá, y el tipo tuvo un accidente. Es el hermano del dueño de la revista Motor. Exacto, el hermano de la revista Motor es el... Entonces, y el tipo ya hoy día camina con caminador, después de estar cuadripléjico, a que camine con caminador, pues hombre, qué berraquera, ¿verdad? Pero ¿cuántos años le implantaron? ¿Hace cuántos años le implantaron en las células madre? Hace como 20 años o más, pero es una ganancia. Ahora, si a esa persona, ¿sí?, le implantan unas neuronas del lóbulo límbico, pues obviamente si esa persona se iba a gastar 10 años, ya, sí, porque yo ahorita estoy acá en clases, ¿saben? Ellos ahorita me invitan a desayunar y todo eso, no voy a planificar. Si esa persona, imaginémonos, tenemos una persona que sufrió un accidente automovilístico y tuvo sección medular desde la región cervical, cuadripléjico. Bueno, pongámosle células madre. Y imaginémonos, usted en 15 años, bueno, no, pongámosle, en 6 años ya va a poder mover los brazos. ¿Sí? En 10 años ya va a poder, seamos utópicos, en 10 años ya va a poder mover las piernas, pero tendría que caminar con caminador, porque pues no va a tener la suficiente fortaleza ni nada de esa cuestión. Ah, bueno, listo. Ay, pues eso es ganancia del ahogado de sombrero. Pero si le implantamos neuronas del lóbulo límbico, usted en 3 años ya va a poder mover los brazos y en 5 años, 6 años ya va a poder moverlas o sentir las piernas. ¿Qué será mejor? Lo que pasa es que en este momento está en experimentación esas neuronas del lóbulo límbico, ese cultivo que tiene. Ahora, posiblemente el tipo dentro de muy poco nos dé una sorpresa de que sea Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia el tipo está haciendo estudio con un agua hiperoxigenada para el tratamiento de Alzheimer, para la cura, tratamiento no, cura de Alzheimer. Ustedes saben que esos estudios médicos no son de hoy para mañana, son años porque tienen que soportar. Mire, esta vaina se la dimos a 10.000 pacientes con Alzheimer y se curaron 8.000. Pero eso se demora mucho tiempo, ¿verdad? Para que puedan salir esos resultados, ¿sí? Entonces, yo digo, posiblemente está todavía en experimentación eso. Esperemos que sí. Pues mire, ¿sí? Tenemos esas neuronas que sí tienen ADN, ¿verdad? Bueno. Profe, ¿le puedo preguntar? Señor. Cuando hay ciertos casos que dicen que una persona recuperó movilidad y dicen, no, es que tenía los neurotransmisores hicieron una plasticidad cerebral y todo eso, ¿cómo funciona ese tema? Ahorita le respondo eso. Okay. Ahorita le respondo, porque no hemos ido a cómo son las vías. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tiene
el cuerpo o soma de una neurona tiene estos punticos que no lo tiene el cuerpo de ninguna otra célula, que se llaman los corpúsculos de Nis. Esos corpúsculos de Nis son lo que les da el color a la sustancia gris. ¿Cómo estaba formado por la sustancia gris? Por cuerpos de neurona. ¿Qué más tiene la neurona? Unas prolongaciones pequeñas que se llaman dendritas y una prolongación grande que se llama axón. Alrededor del axón hay una capa de grasa que protege el axón, que se va a llamar mielina, capa de mielina. ¿Qué particularidad tiene que la capa de mielina? Que la capa de mielina no es continua, sino que es ¿qué? Discontinua. ¿Sí? Los espacios que hay en el axón donde no hay mielina se llaman nodos de Rambier. ¿Qué particularidad me genera que la capa de mielina sea intermitente? Que el impulso también va a ser intermitente. O sea, el impulso no se transmite de manera continua, y ahorita lo vamos a ver, sino de manera discontinua. Y ya ahorita les explico el por qué. ¿Quién forma esta capa de mielina? Las oligodendrocitos o las células de Schwann. ¿Y cómo sabemos quién está formando la capa de mielina de una neurona? Pues dependiendo de esté la neurona, allá va a estar la célula. Si la neurona está en el neuroeje, la mielina la forman los oligodendrocitos. Si la neurona está en la periferia, la mielina la forman las células de Schwann. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Quedó claro? Esta capa de mielina la puede formar o un oligodendrocito o una célula de Schwann. Si esta neurona, esta que está acá, está en el neuroeje, esta capa de mielina me la formaron los oligodendrocitos. Pero si esta neurona está en la periferia, esa capa de mielina me la formó la célula de Schwann. ¿Sí? Bueno, según las ramificaciones, las neuronas pueden ser pseudomonopolares, bipolares o multipolares. ¿Qué significa el prefijo pseudo? No sé si de pronto allá en el colegio les enseñaron que unas células emiten pseudópodos, ¿no? El prefijo pseudo significa falso. ¿Sí? Falso único polo. Pseudomonopolar significa falso único polo. Entonces, del cuerpo de la neurona sale inicialmente un polo, pero inmediatamente que nació me da origen a los dos axones. Por eso se llama pseudo. ¿Sí? Las bipolares no tienen nada que ver con esas personas que son bipolares, eso es un trastorno psiquiátrico. No, lo hago porque es que me han hecho esa pregunta. Profe, entonces estas son las responsables de que una persona sea bipolar. No. ¿Bipolar qué significa? ¿Que tiene cuántos polos? Dos. Simplemente, y ustedes dirán, pero entonces ¿cuál es la diferencia con el pseudomonopolar? Que en la pseudomonopolar los dos polos salieron de un solo, los dos axones salieron de un solo polo. Aquí cada axón sale de un polo diferente. De un polo diferente. Y la multipolar, que tiene muchas ramificaciones. La mayoría de las neuronas de nuestro cuerpo son multipolares. Bueno. Ahora, para darle respuesta a Julián. Eso, a Leo. Las neuronas se unen y me forman vías nerviosas, que yo ya dije cómo se llamaban esas dos grandes vías nerviosas. La vía ¿qué? Y la vía ¿qué? No. Aferente y vía eferente. ¿Sí? Aferente y eferente. Ahorita vamos a ver bien el enredo de eso. Las neuronas no son continuas. Las neuronas son contiguas. Esa vaina que es continuas y contiguas. Continuo, una neurona, otra neurona. Continuo, pero así no son las vías.
contiguas. O sea que hay que Espacio. espacio entre las neuronas. ¿Sí? Hay un espacio, ¿verdad? Y entonces, en ese espacio es que puede generarse lo que usted me dice, el neurotransmisor. ¿Sí? Aquí está una neurona y aquí está la otra neurona. Este sitio donde hay la contigüidad de dos neuronas, o en la contigüidad sí, de dos neuronas, se llama sinapsis. Sinapsis. ¿Esto es una qué? Ah. Aquí, entonces esta neurona está antes de la sinapsis. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál es el prefijo para antes? Sub, No, antes. sub. No, sub es abajo. Pre. Ah, pero- Entonces esta neurona será ¿qué? Presináptica. Y esta neurona está después. Postsináptica. ¿Mm? La neurona presináptica, ¿qué tiene? La neurona presináptica en la parte terminal tiene unas bolitas, ¿sí? Que se llaman vesículas sinápticas. Haga de cuenta como unas bombitas, vesículas sinápticas. Y dentro de esas vesículas sinápticas hay unos granulitos que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores, principalmente hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Llegó el impulso, viajó por esta neurona presináptica y ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue, aquí vamos a encontrar unos almacenamientos, unos depósitos de una sustancia que se llama, ¿cómo se llama? Sea, ¿es la abreviatura de quién? Calcio. De calcio. Entonces llegó el impulso e hizo, pongan atención a esto que es un poquito enredado. Llegó el impulso e hizo que se liberara mucho ¿qué? Ese exceso de calcio me rompió las vesículas sinápticas. ¿Y se liberó quién? Los neurotransmisores. El neurotransmisor. Se liberó el neurotransmisor. Ese neurotransmisor pasa por acá, por un espacio que se llama el espacio. ¿El espacio qué? Sináptico. Sináptico. ¿A dónde viaja ese neurotransmisor? Al postsináptico. Y resulta que en la neurona postsináptica, en la membrana, hay unas proteínas. Se llaman proteínas transmembranales. ¿Por qué? Porque ella tiene, imaginémonos que todo este es el grosor de la membrana celular. Esas proteínas transmembranales tienen la capacidad de atravesar ¿qué? Toda la membrana celular. No rengueando, pero sí la atraviesan bien. ¿Sí? Y esas proteínas, el neurotransmisor llega a esas proteínas. El neurotransmisor llega a estas proteínas. Y esa proteína transmembranal se llama receptor. ¿Sí? Se llama receptor. Entonces, aquí está el receptor, llegó el neurotransmisor, se pegó. ¿Y qué hace ahora cuando ya el receptor tiene un neurotransmisor? Viaja por toda la membrana celular de la neurona ¿qué? Postsináptica. Ahora, aquí hay dos términos, un término que se llama polarizada y despolarizada. Polarizada, ¿qué significa? Que la célula está en reposo. En este caso estamos hablando de la neurona, que la neurona está en reposo, no está conduciendo ningún impulso. ¿Y cómo es una membrana polarizada? Despolarizada, ¿no?
polarizada. ¿Cómo es una membrana polarizada? Afuera, en el espacio extracelular, predominan los... ¿Cómo se llaman esto? Le dicen el más. No. ¿Cómo se llama esto? Los que tienen carga positiva. No. Cationes. Entonces, por fuera de la membrana celular predominan los... Cationes. Y en la intra... Electrones. No. Aniones. Hay que repasar. Aniones. Afuera, ¿cuál es el electrolito que predomina a nivel extracelular? ¿Ustedes ya vieron biociencias? ¿Algo así? ¿Cuál es el electrolito que predomina a nivel extracelular? El sodio. ¿Y cuál es el electrolito que predomina a nivel intracelular? Potasio. Cuando está así como lo acabo de dibujar, la membrana está polarizada. O sea que la membrana está ¿en qué? En reposo. Hace que la membrana no está conduciendo ningún estímulo. Estímulo no, impulso. ¿Sí? Ahora, llegó este impulso, rompió la vesícula sináptica, se liberó el neurotransmisor lo cogió el receptor lo lleva al interior de la neurona postsináptica y me genera un potencial de acción. ¿Y ese potencial de acción en qué consiste? Que se va a activar una enzima que se llama la sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa. ¿Y esa sodio-potasio ATPasa qué hace? Altera la permeabilidad de la membrana celular. Resulta que la membrana celular tiene unos canales, pues por donde pasa, donde viaja la proteína, el receptor con el neurotransmisor. Y con esos canales también por ahí van a entrar y van a salir cosas de las células, son como ventanas. ¿Qué particularidad tienen esos canales? Que son semipermeables al sodio, o sea que como que, así como a las discotecas que ustedes van que dicen, nos reservamos el derecho de admisión, entonces a unos sí los dejan entrar y a otros no. Lo mismo hace esto, ¿sí? Lo mismo hace la sodio-potasio ATPasa. Le dice a la membrana, a los canales de sodio, le dice qué tanto se pueden abrir, y en la medida que le diga qué tanto se pueden abrir, está regulando la entrada de sodio y la salida de potasio. Pero cuando llega un impulso, la sodio-potasio ATPasa se activa y se abren todos los canales, abrimos todas las ventanas y empieza ¿a qué? A entrar sodio y empieza a salir potasio. ¿En qué cantidad hace eso? Entran 7 moléculas de sodio y salen 3 de potasio. Pero además de eso, empiezan a entrar cationes y empiezan a salir aniones. Cuando la membrana está así, como está esto, que va a predominar el sodio adentro y va a predominar el potasio afuera, entran cationes, salen aniones, decimos que la membrana está despolarizada. Y en ese momento que la membrana se despolariza, empieza a conducirse el impulso nervioso. Entonces pasará el impulso nervioso acá, ¿sí? Y luego esto se polariza y estos pedazos se despolarizan. Entonces ya el impulso está acá y así sucesivamente. Para que lo entiendan lo de la despolarización, cómo se hace, es como cuando en el estadio hacen la ola, ¿sí? Se levantan primero ellos y todos están acá sentados. Este pedazo está despolarizado y ese está polarizado. El impulso ya va por acá. Luego ellos se sientan, se levantan ellos. Polarizada, despolarizada, polarizada. Ya el impulso, miren dónde va. Luego, este pedazo se polariza, ese se despolariza.
¿Sí? Polarizada, polarizada, despolarizada, polarizado, polarizado, polarizado. Mire por donde ya va el impulso. ¿Qué le está pasando al impulso? ¿Se está qué? Moviendo, se está conduciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conducción y transmisión? Cuando el impulso viene por la neurona presináptica o postsináptica, se está ¿qué? Conduciendo. Cuando el impulso pasa de la presináptica a la postsináptica, se transmite. Cuando brinca de aquí a allá, es transmisión. Cuando viene por toda la neurona, es ¿qué? Conducción. Y cuando pasa de una neurona a la otra, en el sitio donde brinca, o sea, en el sitio de la sinapsis, es donde se produce la transmisión. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Bueno, hagamos el juego. Que cuando en los exámenes de laboratorio, por lo menos el Silencio un momentico, señor. sodio y el potasio en los exámenes de laboratorio que se les toman a los pacientes Electrolitos. están muy altos, eso es lo que hace también que hace que afecte la parte neuronal. El sistema nervioso, claro. Claro. Dependiendo qué tan aumentado o qué tan bajo esté el sodio y lo mismo el potasio, los síntomas van a variar y se van a presentar diferentes síntomas. Cuando el sodio está muy exageradamente, bueno, está alto, no digamos valores, está alto. ¿Cuál es el primer síntoma que me genera una hipernatremia? Constante, ¿no? Estoy hablando que es algo constante. Si el paciente tiene sodio aumentado, lo tiene aumentado todo el día. ¿Sí? No, todavía no. El primer síntoma. No, el primer síntoma de una hipernatremia. Que esto es constante, vuelvo a repetir, porque hay hipernatremias temporales, parciales, y ahorita les explico. ¿Sí? Pero que el paciente, antes de que aparezca la hipertensión, ¿sí? ¿Qué es lo primero que siente el paciente con una hipernatremia constante? No, no. Porque tengo que decirle todo, vea pues. Eso se lo tuvieron que haber enseñado en biociencia, en el colegio. Ahí se van a jugar el break. ¿Cómo dice? ¿En qué quedamos ustedes? ¿Cero uso de celular? No estoy viendo desde que les deposito porque Sí, claro. No me muestre. La sed es lo primero que tiene un paciente con hipernatremia. Si comemos salado, ¿qué nos da? Sí. ¿Comemos mango con sal? Sí. Ahora imagínense que el sodio, ahí es una hipernatremia.